Amigas, hola amigos de habla hispana, ¿cómo han estado? Espero que a pesar de estos tiempos de pandemia todos ustedes estén muy bien. Hoy voy a contarles un suceso que ocurrió en el Perú en 1991, en circunstancias en que el gobierno peruano se preparaba para privatizar gran parte de las empresas estatales y también se preparaba a utilizar un nuevo sistema monetario. Ocurrió que durante el periodo de gobierno de 1985 a 1990 hubo una enorme inflación, es decir, la moneda peruana se devaluó enormemente y en un lapso de tiempo muy corto. Imagínense que el año 85, yo tenía 20 años y Alan entró como presidente del Perú. Y por supuesto me sacó de la televisión porque le había hecho una pregunta incómoda, ¿no?, sobre su crisis esquizofrénica manera de presidente. Imagínense que yo, como me había choteado de la tele, abría una bodeguita, la bodega de Don Jaimito. Acá hemos abierto la bodega de Don Jaimito, estamos en el año 85, yo soy el caserito. Esto es una tienda de abarrotes en general, como dice Jime, ¿no?, de artículos de pan llevar, una tienda modesta. Entonces yo les voy a decir cuánto costaba un artículo comestible, ¿no?, de pan llevar, el 85 cuando entró Alan y el 90 cuando terminó y el país era una desgracia. Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró de presidente. 20 centavitos la unidad. 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto costaba el mismo pan? 1.700 intis la unidad. Se caen los precios en la bodega de Don Jaimito. Se caen los precios. De la indignación. Lo que costaba 20 céntimos terminó costando 1.700. 1.700 intis un pan. Esto es uno para Jimmy Arteaga, uno para Viaña. A ver, frijoles. Bodega de Don Jaimito, año 85. ¿Cuánto costaba un kilito de frijoles? 6 intis nada más. 6 intis. Ahí entró Alan, Usted iba con 6 intis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 intis, un kilo de frijoles. Imagínense. En 1991, cuando la hiperinflación que asoló a Perú comenzó a disminuir, el gobierno peruano cambió de moneda. En este momento, el INTI era la moneda oficial, la cual fue creada durante el gobierno del tristemente célebre presidente peruano Alan García Pérez. Esta moneda, el INTI, había estado en vigencia desde 1985. Los billetes que conformaban este sistema monetario eran estos. Aparte de tener billetes de 10, 50, 100 y 500 intis, es decir, los billetes que tendría cualquier otro sistema monetario del mundo, en Perú también se usaban billetes de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, medio millón, 1 millón y 5 millones de intis, lo cual nos habla, sin lugar a ninguna duda, de una enorme devaluación del inti, ya que se necesitaban millones de intis para comprar los productos básicos, lo cual nos recuerda a la realidad de otro país latinoamericano en el presente, pero bueno, hoy no hablaremos de él. Como podemos ver en este sistema monetario, los personajes que ilustran los billetes eran en su mayoría héroes de la Guerra del Pacífico, lo cual es muy lógico y demuestra que hasta ese momento, para el gobierno peruano, la Guerra del Pacífico era algo que no se debía olvidar. Muy al contrario, dado que esta guerra sacó a relucir el enorme valor y el heroísmo que algunos peruanos tenían en esa época, pues nada es más justo que mostrarlo y tenerlo siempre presente. Para los que no lo sepan, la Guerra del Pacífico, ocurrida entre 1879 y 1884, enfrentó a Perú y Bolivia por un lado y a Chile por el otro. Y como resultado de esta guerra, Bolivia perdería su litoral y Perú perdería las provincias de Arica y Tarapacá. Y además, el ejército de Chile ocuparía la capital peruana y otras ciudades importantes de Perú, y saquearía y destruiría todo a su paso. Esta guerra fue la mayor tragedia nacional del Perú y probablemente también la de Bolivia, país que perdió su única salida al mar, con todas las consecuencias que eso trae consigo. Pues bien, los billetes que mostraban a los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico los veremos a continuación y les narraré brevemente lo que hicieron estos personajes en un pequeño top 5, que ilustrará lo que quiero decir en este video. Número 5. Nicolás de Pierola, quien aparecía en los billetes de 50 intis, dio un golpe de estado durante la Guerra del Pacífico
y se proclamó jefe supremo de la República en un momento en el que el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, había abandonado cobardemente a su país, justo cuando el Perú desarrollaba las primeras operaciones de esta guerra y sufría también los primeros fracasos. Luego de esto, Nicolás de Piérola organizaría la defensa de Lima y después de fracasar en esta defensa, establecería el gobierno peruano en Ayacucho, pues Lima estaba invadida por el ejército chileno. Y posteriormente, este personaje planearía resucitar la antigua Confederación Perú-Boliviana para atacar a Chile y recuperar el territorio perdido, pero esto último nunca ocurriría. Número 4. Ricardo Palma, quien aparecía en los billetes de 10 intis y de $500,000 de intis, fue un personaje reconocido porque trató de evitar el saqueo total de la Biblioteca Nacional del Perú durante la Guerra del Pacífico. Este personaje recuperó también 14,000 volúmenes que habían sido enviados a Chile y fue también la persona que estuvo a cargo de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional Peruana, y por eso tenía bien ganado su sitio en el sistema monetario de su país. Llama la atención que este personaje ilustre aparezca en los billetes de 10 intis y de $500,000 de intis. Pero hay que recordar que en este momento de la historia de la moneda del Perú, al igual que la moneda de muchos países latinoamericanos de esa época, se devaluaba muy rápidamente, y por eso probablemente este hecho no haya sido para nada problemático. Número 3. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, quien aparecía en los billetes de 1000 intis, era considerado un héroe nacional peruano por haber luchado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico y también por haber organizado la campaña de la Breña. Debido a sus dotes militares y su capacidad de acción, los militares chilenos lo apodaron el Brujo de los Andes. Este mariscal hablaba fluidamente el quechua, y esto le permitió organizar un ejército con soldados tanto quechohablantes como hispanohablantes, cosa en la que otros militares peruanos de la época habían fracasado estrepitosamente. Gracias a Cáceres, el ejército chileno se replegó hacia Lima y terminaría abandonando el territorio peruano en 1884. Después de la guerra, él fue el iniciador de la reconstrucción nacional del Perú, ya que fue elegido presidente. Número 2. Francisco Bolognesi, quien aparecía en los billetes de 100,000 intis, fue nombrado patrono del ejército del Perú. Lo que hizo durante la Guerra del Pacífico fue participar en las batallas de San Francisco y Tarapacá. Durante la batalla de Tarapacá, este personaje luchó a pesar de tener una fiebre muy alta, soportando sin quejarse las 10 horas que duró esta lucha. Bolognesi tomó el mando del puerto peruano de Arica, el cual ya estaba rodeado por fuerzas chilenas muy superiores a las peruanas. Cuando Bolognesi recibió al emisario chileno Juan de la Cruz Albo, quien trató de convencer a Bolognesi de rendirse y evitar así la muerte de los soldados peruanos, Bolognesi respondió: «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Tras varios días de batalla, Francisco Bolognesi moriría junto a muchos otros valientes soldados en la cima del Morro de Arica, cumpliendo así su promesa de quemar el último cartucho. Número 1. Miguel Grau Seminario. Es considerado el mayor héroe de la historia del Perú. Se le recuerda principalmente por mantener en jaque a la escuadra naval chilena durante 5 meses, la cual era muy superior en número y mucho más moderna que la flota peruana. Incluso hundió varios navíos chilenos, haciendo abrigar esperanzas al Perú de ganar esta guerra. Ganó el combate naval de Iquique, hundió la corbeta Esmeralda y se ganaría el respeto y la admiración del mundo al rescatar a sus náufragos. La muerte lo encontraría durante el combate de Angamos, pues una granada chilena lo mataría, mientras comandaba su barco, el Monitor Huáscar, durante el enfrentamiento a una numerosa escuadra chilena. Sobre Miguel Grau Seminario, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, diría lo siguiente: «Necesito hacer una peregrinación para visitar el Monitor Huáscar, el más famoso y recordado blindado que haya existido, y en el cual se ejecutaron los actos de heroísmo mayores que jamás se han hecho en otro blindado de cualquier nación del mundo.
No me cabe duda que los galantes oficiales chilenos serán los primeros en aprobar que me descubra ante la memoria del almirante peruano, que murió noblemente, como también me descubro ante los chilenos que con tanto heroísmo encontraron también la muerte. Este fue el número 1. El hecho de que todos estos personajes aparecieran en los billetes peruanos estaba plenamente justificado. Después de todo, ya que la Guerra del Pacífico fue la ocasión en la que las Fuerzas Armadas del Perú mostraron todo su heroísmo, pues no hay nada más justo que recordarlo siempre, y una buena forma de recordar esto era imprimir sus imágenes en los billetes que los peruanos usaban todos los días. Entonces resulta sorprendente que a partir de 1991 todos estos personajes que habían aparecido en numerosas ocasiones en los billetes peruanos fueran eliminados para que personajes principalmente civiles ocuparan sus lugares. Lo que sucedió fue lo siguiente. En 1990, el gobierno de Alberto Fujimori en Perú hizo importantísimos ajustes a la economía peruana para estabilizarla, lo cual produjo una importante devaluación de la moneda. Este ajuste fue conocido como Fujishock. Esta era la ocasión precisa para pensar en reemplazar el antiguo sistema monetario de los intis por el nuevo sol, y estos fueron los nuevos billetes. Como la hiperinflación había terminado, este sistema monetario solamente tuvo billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 nuevos soles, los cuales te muestro aquí. Si tenemos en cuenta que hasta 1991 los héroes nacionales peruanos de la guerra con Chile habían aparecido repetidamente en los billetes peruanos, sin importar que se tratara de soles de oro, intis o soles antiguos, el hecho de que fueran eliminados en 1991 de los nuevos billetes era sin duda algo muy extraño, pero al parecer nadie lo notó, o en todo caso nadie hizo ningún reclamo. Probablemente todos los peruanos estaban felices de que el inti, una moneda ya sin ningún valor, desapareciera, pues nadie hizo ninguna pregunta con respecto a esta eliminación, tal vez injusta, de los héroes nacionales peruanos de la Guerra del Pacífico. Ahora, si nos ponemos a pensar en el porqué de esta eliminación, nos vamos a dar cuenta de que sin duda alguna fue hecha a propósito. La razón es en realidad muy simple. A partir de 1991, se produjo la privatización de empresas estatales peruanas y una estrategia para atraer a capitales extranjeros. Se eliminaron también todos los obstáculos a las inversiones extranjeras directas, cosas tal vez necesarias en una época en que el Perú tenía grandes problemas económicos. Lo que sucedía es que una gran parte de los empresarios interesados en invertir en el Perú eran precisamente empresarios chilenos. Este hecho es indiscutible si tenemos en cuenta que empresas peruanas que terminaron en manos chilenas o empresas de origen chileno comenzaron a operar en ese país sin ninguna restricción. Los ejemplos abundan. Tenemos a Luz del Sur, Edelnor, Edechancay, Edecañete, EPSA, Saga Falabella, Latam, Sky Airlines, JetSmart, Wong, Metro, Supermercados Totus, Sodimac, Linio, Fácil, Ripley, SMU, Phoenix Power, Mina Justa, Terpel, Entel Perú, Mega Plaza Norte, Larcomar, AFP Habitat, Corner Shop, Justo y muchas más. La lista, como vemos, es bastante larga y podría continuar. Según el medio chileno La Tercera, en la década de los 90 en el Perú se hablaba de la Armada chilena para referirse a los empresarios chilenos interesados en invertir en el Perú, lo cual no deja de ser muy ilustrativo. Al parecer, la idea de eliminar a los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico de los billetes era mostrar una cara más amable a los, entre comillas, nuevos amigos de Perú. Pase usted. Después que usted. Hasta hoy hay gente que se pregunta si esta privatización fue positiva para el Perú o si por el contrario se entregó a los extranjeros
y entre ellos a muchos empresarios chilenos, la economía peruana en bandeja de plata. Huelga decir que la mayor parte del dinero obtenido de estas privatizaciones se perdió debido a la corrupción. Podemos creer con fundamento que la eliminación de los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico de los billetes peruanos, más que una coincidencia o una decisión soberana del Perú, fue algo que se hizo para adaptarse a las reglas económicas del neoliberalismo y del consenso de Washington, una de cuyas características principales es aceptar los capitales vengan de donde vengan, incluyendo a un país al que en el pasado se veía con justa razón como enemigo. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo con un amigo y suscríbete, pues eso me sería de gran ayuda para seguir haciendo videos de contenido original como este. Un gran abrazo y hasta la próxima.